Bendiciones, gracias al Señor por volvernos a encontrar, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien, bendecido, disfrutando de la gracia del Señor. Estamos en días extremadamente calurosos, pero la bendición del Señor nos refresca el alma, nos refresca el espíritu. Así que damos gracias al Señor por volver una vez más a estar juntos en este programa que es Ventana 414, ¿cierto? Programa día a día, ¿cierto? Una mirada que nace en el corazón del Señor. Así que a todos aquellos que nos están conectando y a todos aquellos que nos están llamando, escribiendo alguna nota por WhatsApp, les damos la bienvenida también a ellos. Gracias por aquellas personas que nos animan, nos alientan y que de alguna manera también entienden que este es un ministerio que está aquí para poder hacer más visible la necesidad de obreros en la obra del Señor y especialmente en los niños. Así que siempre requerimos de sus oraciones, siempre le pedimos al Señor que nos sostenga, que levante nuestros brazos, que el Señor nos ayude. Nosotros, cierto, todavía nos queda mucho tiempo para, si el Señor lo permite, para poder tomar algún tiempo de descanso. Así que todavía estamos con muchas actividades, con mucho trabajo en la iglesia, preparando el campamento que se nos viene también de jóvenes. Así que un saludo para aquellos también que van a asistir. El Señor les bendiga y les fortalezca grande, pero grandemente. No se mueva de la sintonía porque tenemos un tema muy importante, muy interesante. Queremos hablar del servicio de excelencia, del servicio supremo, del servicio que agrada a Dios, del servicio que el Señor nos está demandando a través de la palabra de Él para ponerlo al servicio de los demás, ¿cierto? No solamente en la iglesia desarrollando algún ministerio, sino que también a la comunidad, ¿cierto? También a los necesitados. Ya vamos a tocar un poquito ahí este tema. Así que muchas bendiciones. Así es, un gusto poder saludarles una vez más conectado a través de Canal 15.1, programa día a día, Ventana 414. Agradecidos del Señor porque cada día es una nueva oportunidad que Dios nos da para poder adorarle, para poder agradecer. A veces nos quejamos demasiado, pero somos poco agradecidos. Que el Señor nos ayude a tener un corazón agradecido, porque en todo tiempo, dice la palabra, que en todo tiempo Dios es bueno, en todo tiempo Él está con nosotros y a veces las dificultades, las pruebas, las tormentas que tenemos que vivir simplemente son para hacernos ver el gran poder de Dios en medio de todo. Así que qué bueno es el Señor que nos tiene en este lugar para poder apuntar hacia un ministerio que es tan importante, tan relevante dentro de la iglesia, pero a veces tan poco atendido, tan poco valorado, que es el ministerio de los niños. Así que el Señor nos ayude para que este año 2026 que estamos iniciando sea el proyecto enfocado en los niños. Es un gran campo al que podemos apuntar. Amén. Porque los niños son tremendos potenciales, los niños también pueden ser grandes evangelizadores porque ellos son los que llegarán contando a su casa lo que han oído, lo que han visto, lo que de alguna manera el Señor está y puede hacer con cada uno de ellos. Así que agradecidos del Señor por estar aquí. Y que el Señor nos dirija en todo lo que podamos comunicarles, podamos decirles, porque es un tiempo que el Señor nos ha dado. Así que queremos también poder hacer mención a Multiservices, porque Multiservices nos acompaña para poder llegar a sus casas. En Multiservices se encargan que cada espacio luzca impecable y funcione a la perfección. Su equipo profesional ofrece servicios de limpieza para oficinas, empresas y hogares, garantizando un ambiente fresco y ordenado. También realizan reparaciones de techumbres, pintura de fachadas, electricidad, grifería y mantenimiento de aires acondicionados.
un servicio completo. Multiservices trabaja con dedicación para ofrecer soluciones rápidas y efectivas. Podemos llamarles al número más 569-7160-7118 o escribirle a contacto@multiservicesspa.com o seguirles en Instagram, @multiservicesspa. Multiservices, soluciones integrales para cada espacio. Amén. Así que vamos a tomar asiento nosotros para estar un poquito más cómodos y escuchar el tema que el pastor nos va a compartir respecto de este servicio con excelencia. Gloria al Señor. Quisiera, antes de poder compartir algo, ¿cierto? Me gustaría tener una palabra de oración, porque hay muchas personas, ¿cierto?, que nos pueden estar conectando, ¿cierto?, a través de las redes sociales, y se han preguntado muchas veces, quizás si el servicio que estoy desarrollando dentro de la obra del Señor está cumpliendo con los estándares que Dios nos está demandando en su palabra. ¿Es suficiente lo que estoy haciendo realmente por la obra del Señor? ¿Lo que estoy haciendo está siendo fructífero? ¿Lo que voy, cierto, a realizar dentro del ministerio realmente motiva, cierto, el despertar de que otros se sumen a formar parte de equipos de servidores dentro de la iglesia? ¿O mi servicio está centralizado solamente en la iglesia local y no tengo una mirada frente a la necesidad que hay hoy día en el mundo, y especialmente en los jóvenes, en los niños, en los adolescentes? ¿Cierto? Mi servicio se extiende, se prolonga más allá. ¿Cuál es la opinión que tiene mi entorno frente al servicio que yo estoy realizando en cuanto a mi devoción a Dios? Es un servicio que está totalmente, ¿cierto?, de alguna manera, cuando lo llevamos al extremo, desequilibrado, ¿cierto? O caemos en el extremo del fanatismo, ¿cierto? Quizás alguno tiene la opinión, ¿cierto?, que es contraria muchas veces a lo que nosotros pretendemos mostrar. ¿Cuáles son los prejuicios que tengo que me impiden desarrollar de mi vida cristiana, ¿cierto?, un ministerio en el servicio más efectivo, ¿cierto?, de lo que yo ya estoy produciendo? ¿Cuál es el fruto real que ando buscando cuando yo realmente sirvo al Señor? Entonces, hay muchas preguntas, ¿cierto?, que uno puede desarrollar y traer, ¿cierto?, a la mente para poder evaluarse, ¿cierto?, en cuanto al servicio. Hay personas que a veces el servicio que desarrollan en la obra del Señor está centralizado solamente en una cosa, ¿cierto?, que ellos determinan, ellos lo deciden, ellos se proponen, ¿cierto?, solamente servir a Dios en esa pura área donde, verdad, que tienen habilidades, verdad, que tienen rasgos sobresalientes en esa área de servicio, y se cierran, ¿cierto?, a la posibilidad de poder también colaborar o servir en otras áreas dentro de las necesidades que hay en la obra del Señor, como también en la sociedad. Por eso hay personas que nunca, ¿cierto?, tienen la actitud, la disposición, la voluntad de querer también servir en otra área. Hay personas que a veces predican y solamente el desarrollo de su servicio está en la pura predicación y en la pura enseñanza. Se centralizan ahí, ¿cierto?, en cuanto a las capacidades que el Señor les ha concedido. A veces pasa lo mismo con los músicos en la iglesia. Los músicos en las congregaciones, ¿cierto?, desarrollan su servicio musical, que nos bendice mucho, pero muchas veces se cierran herméticamente ellos, ¿cierto?, porque dicen: ya estoy sirviendo a Dios.
ya estoy desarrollando una tarea, una función dentro de la iglesia local. Así que a mí no me llamen a trabajar con niños, no me llamen a la cocina, no me llamen al aseo, no me llamen al orden o a la limpieza que haya que hacer en algún momento. No voy a andar pintando yo, porque yo tengo un ministerio dentro de la iglesia en el cual yo estoy sirviendo. Bueno, a veces, lamentablemente, ¿cierto? El mismo creyente está perdiendo las oportunidades de poder canalizar la gracia de Dios que opera en él, ¿cierto? Para que pueda bendecir a otras personas, para que pueda bendecir otros ministerios que también requieren y necesitan también a veces la ayuda, necesitan la asistencia, la cooperación, ¿cierto? De estos dones y de estas gracias del Señor que hay en muchos hermanos, muchos jóvenes, muchas señoritas que son creativos, que son ingeniosos, que son inteligentes, que son capaces, que tienen habilidades manuales, que tienen habilidades en la parte tecnológica, que sin duda pueden ayudar muchísimo, ¿cierto? En colaborar con aquellos que todavía, ¿cierto?, no están fuertes en aquella área. La obra del Señor tiene que suplirse, ¿cierto?, de toda la gracia de Dios que Él ha derramado en su pueblo. No podemos ser egoístas, porque lo que tenemos no es nuestro, lo que tenemos no es mérito nuestro, lo que tenemos no es simplemente, ¿cierto?, nuestra propia capacidad, sino que el Señor nos ha dado las habilidades, las capacidades, los dones y la gracia para poder, ¿cierto?, ir en ayuda, ir en asistencia, ¿cierto?, de todas aquellas necesidades que hay dentro de la iglesia. Ya sean jóvenes, ya sean adultos, ¿cierto? La necesidad siempre es mucha, los obreros siempre son pocos. Son siempre muchas, ¿cierto?, las tareas que hay y pocos los servidores que quieran hacer o realizar esas tareas. Porque las tareas que hay, ¿cierto?, involucra tiempo, involucra recursos, involucra dedicación, tiempos de oración también para poder tener la efectividad del trabajo, el fruto del trabajo, ¿cierto? Tenemos que tener pasión, dedicación, temor de Dios en lo que estamos nosotros haciendo, ¿cierto? Y cumplir fielmente con las responsabilidades que se nos han delegado en cuanto al servicio del Señor. El Señor nos habló con respecto a este tema en algunos pasajes de las Escrituras. Ahí en Mateo capítulo 4, cuando Jesús es tentado por el diablo, ahí hay una tremenda, ¿cierto?, una tremenda palabra que el Señor, ¿cierto?, le da a Satanás para reprenderle a él, ¿cierto? Cuando le está Satanás pidiéndole, ¿cierto?, que el Señor actuara por iniciativa y voluntad propia, sin estar bajo la sumisión y la sujeción del Padre, ¿cierto?, haciéndole perder la autoridad. Esa es la trampa que el diablo quería hacer. Bueno, el Señor le reprende a él usando la palabra, y esto también es sumamente peligroso, ¿cierto?, ver que las tinieblas usan la palabra. Las tinieblas usan los recursos de las Escrituras también para tergiversar la verdad, para amenazar, ¿cierto?, para tentar a los hijos de Dios. Y a veces se cae también, ¿cierto? Se cae en esta tentativa, ¿cierto? A veces acusando a alguien, citándole la palabra del Señor, ¿cierto? A veces usándola, ¿cierto?, como agravio, como una ofensa a la palabra de Dios, como una amenaza, ¿cierto?, frente a la respuesta que uno busca a veces de un creyente. Pero el Señor usó la palabra, ¿cierto?, hacia Satanás, diciéndole y reprendiéndole, ¿cierto?, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
qué interesante, y yo quiero mezclar estas dos palabras, la adoración y el servicio. Y pareciera para mí entender es que cada vez que nosotros estamos sirviendo, también estamos adorando a Dios. Estamos adorando porque nos estamos alineando con su propósito y alineándonos con su voluntad. Por tanto, cada servicio que nosotros hacemos hacia el Señor y hacia la obra de Él y hacia los necesitados, ¿cierto? Es un acto de adoración, de alabanza, es un acto de gratitud que tenemos en respuesta a ese amor inmesurado del Señor que ha sido derramado en nuestros corazones, y estamos respondiendo nosotros, ¿cierto? Como el mismo Señor respondería frente a la necesidad. Así que cuando nosotros estamos sirviendo, también estamos adorando al Señor con nuestro servicio. Nunca dejes de adorar, nunca dejes de servir. Servir es adorar también al Señor con nuestra vida, ¿cierto? Adorar al Señor con las capacidades que Él nos ha proporcionado en nosotros. Pues bendecir y honrar al Señor y alabar su nombre también, ¿cierto? Por la gracia, ¿cierto? Multiforme que está obrando y operando en nosotros, no para poder satisfacernos a nosotros mismos, no para nuestro propio mérito ni nuestra propia búsqueda de reputación o admiración o elogio de los demás. La gloria es del Señor. Todo lo que hagamos nosotros debemos hacerlo como para el Señor. El Señor siempre reciba toda la alabanza. El Señor reciba siempre toda la gloria, porque nosotros estamos entregando lo que de gracia nosotros hemos recibido. No tenemos nosotros, ¿cierto?, de dónde de alguna manera pretender que nosotros somos la causa y también el efecto de las situaciones, de las cosas, de las bendiciones, del toque del Señor en la vida de las personas. Nosotros simplemente somos instrumentos en sus manos, instrumentos útiles para toda buena obra. El Señor nos ha apartado, nos ha separado, ¿cierto?, para entrar en sus caminos. Bendito sea el nombre del Señor. A Él solo servirá. Jesús habló ahí en Marcos capítulo 10. Dice que Él no vino para ser servido, sino Él no vino para ser servido, sino que Él vino a ser el servidor. Él no tomó una posición, ¿cierto?, de un liderazgo, ¿cierto?, de complacencia, un liderazgo, ¿cierto?, donde todos los demás estaban dispuestos a atenderle a Él, sino todo lo contrario. El Señor nos dio ejemplos claros, ¿cierto?, de que el servicio, ¿cierto?, parte por el más grande, ¿cierto? Y Él era el más grande, y Él mismo mostró ejemplo a sus discípulos en cuanto al servicio, cuando ahí el Señor le lava, ¿cierto?, los pies a los apóstoles. Él se quita el manto, ¿cierto?, para ponerse la toalla. Cuán importante hoy en día es que muchos líderes espirituales, muchos, ¿cierto?, pastores, muchos obispos, ¿cierto?, también puedan llegar a recordar esta palabra del Señor, ¿cierto? Nosotros no hemos sido puestos para estar, ¿cierto?, en la cúspide de la pirámide, ¿cierto? Porque muchos que están allá en la cúspide de la pirámide, el Señor habló de que ellos se enseñorean, ¿cierto?, de las personas, sino que el Señor nos ha puesto a nosotros, ¿cierto?, como servidores de todo y cada uno de ellos. La pirámide se invierte. El más grande entre vosotros es
el servidor. Ese es aquel que la Biblia lo describe también ahí en Marcos capítulo 10. El que es el más grande será vuestro servidor. Y por eso el Señor muestra en su palabra esta tremenda lección, esta tremenda enseñanza para dejarnos a nosotros este ejemplo. Hay que sacarse el manto, y tomar la toalla, ¿cierto? Hay que tomar una actitud de servidor y no de ser servido. Y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros. Y hay un ejemplo muy claro con respecto, ¿cierto?, a este servicio, ¿cierto? Y tiene que ver con el libro de Juan, ahí en el capítulo 2, ¿cierto? Refiriéndose a la boda de Canaán de Galilea. El Señor ahí está en una escena, ¿cierto? En una festividad donde había mucha gente, muchos invitados. María estaba ahí, los discípulos estaban ahí también, habían servidores, un maestresala, estaba, cierto, seguramente toda la familia de estas personas que se habían, tenían esta boda que duraba varios días, estas bodas, cierto, ahí en el contexto judío. Entonces, aquí hay principios, cierto, que la Escritura nos enseña con respecto al servicio de excelencia, al servicio supremo, al servicio que agrada al Señor, a ese servicio que el Señor espera que, cierto, nazca de lo más profundo de nuestro corazón y pueda bendecir, cierto, a aquellos que lo requieren. Aquí se provoca una tremenda necesidad, una necesidad deshonrosa, porque era deshonroso que en una boda faltara el vino para los invitados. Entonces el Señor dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Dice, Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las tinajas las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces dice el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señal hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Bueno, le acabo de leer, de narrar un poquito la historia que está en este lugar. Y aquí pasan a tomar protagonismo los que no tenían protagonismo. Es increíble. Los que quizás no fueron invitados con una tarjeta de invitación, porque ellos eran simplemente los que tenían que servir. No era gente que alguien iba
a preguntarle el nombre o el apellido o tomarle, ¿cierto?, el número telefónico, ¿cierto? No iban a hacer nada con ellos, era simplemente sirvientes que estaban ahí para atender a las necesidades que había en la boda, ¿cierto? Por lo tanto, estas personas que están en el anonimato, ¿cierto? Porque están completamente en este anonimato, por su acto de servicio, quiero que lo entienda, por el acto de servicio que ellos desarrollan, la Escritura les da una posición relevante, una posición destacada, una posición honrosa. Entonces, cuando servimos a Dios, ¿cierto?, a los ojos de los demás pareciera ser, ¿cierto?, una actitud y una condición de deshonra, de menoscabo, de desprecio, ¿cierto? Pero el Señor nos está enseñando a través de este pasaje que cuando servimos nosotros, ¿cierto?, nosotros somos colocados en una posición de privilegio, en una posición de honra, en una posición de alabanza, en una posición que el Señor lo llama digna, una posición que realmente el mismo Señor considera, el mismo Señor alaba. Por lo tanto, quiero animarle a todo aquel que hoy día, ¿cierto?, está ahí en su casa y ha pensado que en este año 2025 quizá fue un año difícil para servir a Dios, fue un año difícil para estar con el ministerio de los jóvenes, quizá fue un año difícil que estuvo para poder estar ahí a cargo del liderazgo de algún ministerio de hermana, de un ministerio de niños o de un ministerio, ¿cierto?, ahí en la cocina sirviendo al Señor o como maestra de escuela bíblica. Y quizás muchos están diciendo: el año 2026 no me considere pastor, yo no quiero seguir adelante, terminé muy cansado, terminé muy agotado, a mí nadie reconoce mi trabajo, nadie reconoce mi esfuerzo, pareciera ser que soy simplemente uno más en el montón. Quiero decirle, apreciado hermano, no suelte el arado. Quiero decirle, hermano, no suelte el servicio lo hacemos para el Señor, honramos al Señor, Él te va a honrar a ti, aleluya. Cuando fuere tiempo, Él te levantará, Él te sacará del anonimato, Él te sacará de esa indiferencia que muchos a veces tienen hacia aquellos que sirven en la obra del Señor. Tú estás sirviéndole a Él y Él mira, Él ve, Él escucha, Él sabe, hermano, que cada vez que tú estás sirviendo en la obra del Señor, tu corazón late más fuerte, tu pasión se enciende, tu fe crece. Por eso no dejes de servir al Señor en cualquier área que Dios te haya llamado, en cualquier área que tú estés desempeñando un servicio en la obra del Señor. Estás en el lugar que Dios ha provisto para tu vida, para darte oportunidades de experimentar la gracia de Él, el poder de Él, la gloria del Señor. Tú eres un canal de bendición para otro. Así que yo te animo a que te levantes, te animo a que cambies esa manera de pensar. Yo te animo en esta hora para que tú recibas fuerza del Señor y puedas levantar tu vida, levantar, ¿cierto?, tus convicciones de amor por la obra, de servicio por la obra del Señor, porque los obreros faltan y no podemos hoy en día darnos el lujo de desatender, ¿cierto?, las oportunidades que Dios nos está dando. Así que quiero dejar esto hasta acá. Ya vamos a volver, nos vamos a tomar un tiempo de un receso y volvemos inmediatamente. Te dijeron todo ya se acabó, la prueba te venció y Dios te abandonó. Promesas del Señor nunca tienen plazo, mensaje negativo no es del Señor. No aceptes tu derrota ni te desesperes, confía en el Señor y no dejes tu cruz. La última palabra no la tiene el médico, ni el abogado la tiene Jesús. La última palabra no la tiene el médico, ni el abogado la tiene Jesús. Mira
angustia que Dios te socorre. Él ya preparó un podio para tu victoria. Todos tus amigos que vieron tu prueba dicen no va a vencer, él se engañó. Dios promete y no olvida al que Él es fiel. Arrebata tu milagro y serás vencedor. La victoria llegó, la victoria llegó. Dios entró en la batalla y tu historia cambió. Llegó, llegó, es tiempo de cantar, el de llorar pasó. Llegó, llegó, tiempo de refrigerio, el desierto pasó. Llegó, llegó, llegó con su poder y todo resolvió. Tu derrota ni te desesperes, confía en el Señor y no dejes tu cruz. La última palabra no la tiene el médico, ni el abogado la tiene Jesús. La última palabra no la tiene el médico, ni el abogado la tiene Jesús. Miras el reloj y ves pasar las horas y reclamas, oh mi Dios, cuánta demora. Hermano, es en la angustia que Dios te socorre. Él ya preparó un podio para tu victoria. Todos tus amigos que vieron tu prueba dicen no va a vencer, él se engañó. Dios promete y no olvida al que Él es fiel. Arrebata tu milagro y serás vencedor. La victoria llegó, la victoria llegó. Dios entró en la batalla y tu historia cambió. Llegó, llegó, es tiempo de cantar, el de llorar pasó. Llegó, llegó, tiempo de refrigerio, el desierto pasó. Llegó, llegó, llegó con su poder y todo resolvió. La victoria llegó, Dios entró en la batalla y tu historia cambió. Llegó, llegó, es tiempo de cantar, el de llorar pasó. Llegó, llegó, tiempo de refrigerio, el desierto pasó. Llegó, llegó, llegó con su poder y todo resolvió. La victoria llegó, la victoria llegó, la victoria llegó. Tiempo de oración. Un programa para orar y reflexionar en la palabra de Dios. Lunes a viernes, desde las 11 de la mañana. Somos el 15.1. Visita nuestra página web www.15uno.cl. Somos el 15.1. Ya estamos de regreso y escuchamos una hermosa alabanza. Tu victoria llegó por Yasna Mena. Así que gracias a Dios que Él siempre nos da la victoria en todas las cosas. Su palabra es fiel, sus promesas están vigentes.
Así que confiemos en el Señor, que la victoria llegó. Queremos recordar una vez más a Multiservices, porque Multiservices se encarga que cada espacio luzca impecable y funcione a la perfección. Su equipo profesional ofrece servicios de limpieza para oficinas, empresas y hogares, garantizando un ambiente fresco y ordenado. También realizan reparaciones de techumbres, pintura de fachadas, electricidad, grifería y mantenimiento de aires acondicionados. Un servicio completo. Multiservices trabaja con dedicación para ofrecer soluciones rápidas y efectivas. Para mayor información podemos llamarles al número +569-7160-7118 o escribir a contacto@multiservicesspa.com o también seguirles por Instagram @multiservicesspa. Multiservices, soluciones integrales para cada espacio. También queremos recordarles que estamos por dar plenitud de vida a través de Facebook y también por Instagram. Pueden seguirnos ahí a dar plenitud de vida por Facebook y están ahí nuestras reuniones, las actividades también por Instagram. Así que contáctese también con nosotros en el número que aparece ahí en la pantalla. Si no logra ubicarnos por teléfono, envíenos un mensaje por WhatsApp. Recuerde que estamos todos los sábados de 3:30 a 6 de la tarde con los niños de Ventana 414. Una visión, una misión de ir en busca de los niños que no conocen al Señor. Trabajamos ahí con niños de 4 a 14 años y están ellos todos los sábados en diferentes talleres, fútbol, bisutería, arte, manualidades, en el tiempo de colegio, reforzamiento de sus materias, pero siempre están ahí los niños, cada sábado con una colación que agradecemos a hermano Leo, hermana Ingrid, Caledonia, Dios les bendiga porque ellos nos abastecen todos los sábados con las colaciones, así que muy, muy bendecidos. El Señor también siga prosperando y bendiciéndoles en ese lugar que el Señor les ha puesto ahí en Caledonia. También, hermanos, queremos animarles a cada uno de ustedes a estar orando por todos los ministerios de niños a lo largo del país. Necesitamos que los niños conozcan a Cristo. Necesitamos que el Evangelio corra y sea glorificado. En nuestro deseo y en nuestro anhelo que muchos niños lleguen al conocimiento de las buenas noticias del Evangelio. Ya le comentábamos en programas anteriores que OCC Chile trabaja, ¿cierto?, para poder entregar material de evangelismo gratuito para que usted en las iglesias aproveche de este ministerio. Usted puede seguirlos ahí también por internet, occchile.cl, y ahí va a encontrar toda la información. Ahí hay teléfonos de contacto y usted puede tener materiales gratuitos, desde el llamado que hace a los niños a una reunión evangelística donde les va a entregar una cajita, y luego también en la certificación de un discipulado donde recibe un certificado y un Nuevo Testamento a color muy, muy bonito. Así que aprovechemos esa instancia. Hay tantas maneras en que podemos nosotros evangelizar, en que podemos nosotros impartir a los niños en este tiempo de verano, de programas, de proyectos. También tenemos Super Libro que está ahí por YouTube. También los niños pueden ver ahí historietas de la Biblia, porque es importante entender esto, que todas las herramientas que podamos poner para poder alcanzar a los niños a través de la evangelización es primordial. La palabra de Dios siempre debe estar presente, porque en Talleres de Ventana 414 siempre hay un tiempo para la lección, para la palabra de Dios, donde ellos son de alguna manera confrontados y enfrentados a la palabra para ponerla y aplicarla en sus vidas en el día a día. Así que es importante que nosotros entendamos que para evangelizar a los niños, para llegar a los niños, no hay un método único.
hay que usar diferentes herramientas, diferentes recursos, pero en todos esos recursos debemos primeramente tener la guía del Espíritu Santo y también la dirección de la palabra del Señor. Así que no nos desanimemos, sigamos adelante, hay mucho todavía por hacer y el Señor está con nosotros para ayudarnos y proveernos de todo lo necesario. Seguiremos entonces con el tema que el pastor nos está planteando, un servicio de excelencia. Gracias, el Señor les bendiga. Gracias por estar ahí, la sintonía con nosotros. Y estamos ahí en el libro de Juan, en el capítulo 2, ¿cierto? En estas lecciones que están aquí y que nos enriquecen nuestra vida, ¿cierto? Y estamos hablando especialmente de los que estaban, ¿cierto?, sirviendo en esta boda, ¿cierto? Seguramente ya por los días que habían pasado, ya habían algunas personas que estaban, ¿cierto?, habían bebido más de lo necesario, porque a veces uno dice, voy a hacer esto, pero realmente hace otras cosas, ¿cierto? Y algunos que parece que fueron a esta boda, dijeron, bueno, voy a tomarme una copa, pero cuando ya llevaban 5 copas ya no sabían ni qué es lo que estaban tomando. Entonces, seguramente aquí en esta boda de largos días, ¿cierto? Ya también había gente que estaba de alguna manera ebria. Y aquí la Biblia nos habla que el vino fue, ¿cierto?, lo que faltó. No faltó la carne, no faltó el pan, no faltaron las ensaladas, ¿cierto? Lo que faltó fue el vino, ¿cierto? Y yo sé que hay muchas personas que se toman de estos pasajes para decir, bueno, aquí hay una aprobación del Señor, ¿cierto? Que se puede tomar de manera, ¿cierto?, descontrolada, porque el mismo Señor está en una fiesta donde hay mucho, ¿cierto?, jolgorio, donde hay mucho trago que corre, que va y que viene. Entonces esto lo avala el Señor. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña, ni tampoco el Señor nos enseña en esta palabra. Porque si el Señor, es cierto, que convirtió el agua en vino, ¿cierto? Uno podría decir, bueno, entonces uno le diría a la gente, usted si cree que el Señor aprueba eso, entonces tome una copa con agua, ¿cierto? Y ore para ver si se convierte en vino. ¿Por qué? Porque no es el principio escritural, ¿cierto?, del consejo, ¿cierto?, que las escrituras nos dan a través de todos los pasajes y muchos libros de las escrituras en los cuales, ¿cierto?, el Señor habla con respecto a esto. Mire, hermano, le voy a recordar solamente tres ejemplos muy claros. Los hijos de Aarón, ¿cierto?, antes de ir a entregar su ofrenda al altar, habían bebido. Y la palabra dice que ellos ofrecieron fuego extraño en el altar y Dios los consumió, cayendo ellos muertos, ¿cierto?, quemados vivos por fuego que descendió sobre el altar. ¿Por qué? Porque no tuvieron la capacidad, ni el temor, ni el respeto, ni el discernimiento de lo que ellos estaban haciendo, porque estaban borrachos. Los 12 hijos de Job, ¿cierto?, también ellos murieron, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo último que se habla de ellos es que eran bebedores y comilones, dice la Biblia. Aunque Job oraba por ellos, sin embargo, la carnalidad, la pasión, el desorden que había en ellos, pudo mucho más, ¿cierto?, con lo que ellos habían pecado delante del Señor. Así que Noé también, cuando él, ¿cierto?, se embriaga, ¿cierto?, y su hijo Can, ¿cierto?, ve la desnudez y va a hablar con sus hermanos porque su padre estaba ahí tirado en la tienda desnudo, ¿cierto?, porque él había bebido, ¿cierto?, y se había emborrachado porque había fermentado esa uva que después del diluvio, ¿cierto?, él preparó jugo de la vid.
y seguramente fermentado le provocó esa borrachera. Pero la Biblia describe que Dios maldijo a Acán, ¿cierto? Por lo que él había hecho, ¿cierto? De deshonrar a su padre, ¿cierto? Y mostrándola y viendo la desnudez de él, descubrirle a su padre en un acto, ¿cierto? Impropio, indebido, ¿cierto? Entonces también ahí hay una clara evidencia, ¿cierto? La Biblia en Habacuc, en Jeremías, nos habla, en el libro de Oseas, nos habla con respecto también, ¿cierto? A esta práctica, ¿cierto? Que tenían a veces los sacerdotes también, los que ministraban dentro del pueblo. También hay acusaciones de parte del Señor por medio del profeta, muy, muy fuertemente. Por lo tanto, hermano, el énfasis acá está en el servicio mismo también que desempeñan estas personas. Dice, la madre del Señor, dice, en el verso 5, su madre dijo a los que servían, mire, haced todo lo que os dijere. Entonces, aquí frente a la necesidad que había, colocaron a los sirvientes. Qué interesante esto, porque el Señor no es el que realiza, por así decirlo, ¿cierto? Realiza la totalidad del milagro. Este milagro lo deposita y lo coloca, ¿cierto? En la acción de los sirvientes, ¿cierto? Lo mismo pasó cuando el Señor tomó el pan, ¿cierto? El pan y los pececillos, y dio gracias al Padre, y luego Él lo dio a los discípulos, y los discípulos lo repartieron entre la multitud. La multiplicación del pan y los peces ocurrió en las manos de los discípulos que estaban sirviendo y obedeciendo a la voz que el Señor les había encomendado. Aquí ocurre exactamente lo mismo. La madre pone la atención en los sirvientes. Ahora, lo interesante de esto es que la madre, que no era la anfitriona, ella es la que le dice, hagan todo lo que Él os diga. Como que de alguna manera entendía que la solución al problema podía venir a través, ¿cierto?, de la persona de nuestro Señor. La madre reconoce que Él tiene la facultad de, ¿cierto?, la bendición de Dios para poder obrar, en esa necesidad. Lo que quiero decirle, apreciado hermano, es que no importa la necesidad en la cual tú puedas estar viviendo, no importa la necesidad, cuán grande seas, cuán terrible sea la necesidad. No estoy diciendo esto, hermano, que genere, ¿cierto?, siempre una causa y un efecto, pero nuestras necesidades, todas nuestras carencias, todo lo que nos supera, todo aquello que sobrepasa la capacidad nuestra de poder resolverlo o traer algún favor o traer algún beneficio a nuestras vidas, usted tiene que entenderlo, que el Señor es el único que puede revertir la imposibilidad del hombre, porque lo que hay acá es una imposibilidad del hombre de suplir esta necesidad. Se necesitaba un milagro. La única manera en que pudiera abastecerse, ¿cierto?, este recurso que había faltado era un milagro, y la Biblia lo describe que fue el primer milagro que el Señor hizo en Canaán de Galilea. Entonces yo quiero decirle que hay cosas en tu vida, que hay necesidades en tu vida que solamente necesitan, ¿cierto?, ser depositadas, ¿cierto?, en las manos de aquel que puede obrar, en aquel que puede hacerlo conforme a la multitud de su misericordia, conforme a la multitud de su grandeza, conforme a la multitud de su poder y conforme a la multitud de su gloria. Si hay alguien que puede revertir, ¿cierto?, esta tragedia, si hay alguien que puede de alguna manera cambiar el destino de lo que estaba sucediendo, como lo que tú puedas estar pasando, lo que tú puedas estar viviendo,
haciendo, el único que puede hacerlo es el Señor. Nadie más puede hacerlo. Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene el amor para poder, cierto, intervenir en aquellas, ciertas situaciones y realidades en las cuales podamos estar viviendo. Por eso es interesante la sumisión, la humildad que manifiestan los sirvientes. ¿Por qué? Porque aquí podría haber un reparo diciendo a los sirvientes: está bien, Jesús no es el anfitrión, Él no nos contrató, Él no nos está pagando, así que nosotros no vamos a hacer absolutamente nada más allá por lo cual nos han contratado. A nosotros nos han contratado para servir. El problema nuestro no es que el problema nuestro no depende de que el vino se haya acabado, ¿cierto? Sino que es la medida, ¿cierto?, que los sirvientes están mostrando de una medida mayor de servicio, una medida de sometimiento, de sumisión, ¿cierto? Una medida de humildad frente a la necesidad que había. Cuán importante hoy en día es tener personas que puedan servir obedeciendo en todo a lo que el Señor dice, obedeciendo en todo a las autoridades que están sobre ellos, obedeciendo en todo al líder que el Señor les ha puesto ahí para poder desempeñar un ministerio. A veces se cuestiona al líder, se cuestiona a la autoridad, se cuestiona al pastor, ¿cierto? Pareciera que muchos, ¿cierto?, con prejuicios personales dicen: no le voy a hacer caso, no voy a ir a lo que él está diciendo, ¿cierto? No me voy a comprometer con eso. Hermano amado, la grandeza en la obra del Señor, en el reino del Señor, parte por el servicio. Si tú no estás dispuesto a ser humilde, a ser sumiso, a obedecer a los que están sobre tu autoridad, entonces no tienes autoridad tú para poder delegar a otros que hagan cosas, que otros vayan a hacer lo que tú le estás comisionando, para que otros actúen conforme a la orden que tú le estás dando, cuando tú mismo no te estás sujetando en sumisión, en humildad y en obediencia a aquellos que están sobre, cierto, tu autoridad. Aquí lo que vemos es esta medida mayor de los sirvientes que no tienen reparo, que no cuestionan, que dice: busquen a otro, hasta aquí llegamos nosotros, no nos corresponde, no tenemos por qué hacerlo. Entonces aquí vemos esa actitud tan sobresaliente, cierto, de los discípulos, de estos sirvientes, cierto, que dice: y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación. Esto es con respecto al lavado de pie. Aquellos que llegaban, se les lavaba de manera honrosa, cierto, se les atendía mediante los esclavos para poder, cierto, refrescarles y purificarles también para poder entrar, cierto, a las casas. Y aquí es interesante también porque los sirvientes van a tener que trabajar mucho más, porque ya no están sirviendo, ahora tienen que salir de la casa de la boda, ir afuera, ¿cierto? Ir al pozo, sacar el agua del pozo, llenar las tinajas, traerlas a la casa, vaciarlas, estos cántaros, vaciarlos sobre, ¿cierto?, estas tinajas de piedra que estaban allí. Cada cántaro aproximadamente podía contener 40 litros de agua. Entonces se cree que la cantidad de agua y de tiempo, cierto, que ellos ocuparon fue importante. Se cree entre 450 a 690 litros de agua, porque habían 2 tipos de medida de los cántaros en las cuales ellos tienen que hacer todo este trabajo. Quizá ya por varios días estaban sirviendo, pero aún así ellos todavía, cierto, tienen esta voluntad y este deseo, cierto, de obedecer, cierto, y llenar las tinajas hasta arriba, cierto, que esto nos habla
con respecto, ¿cierto?, a la excelencia, ¿cierto? Ellos podrían haber dicho, bueno, llenemos una tinaja. Podrían haber dicho, llenémosla hasta la mitad. No tenemos por qué hacer más, depositemos 2 cántaros. Pero la Biblia describe que el servicio de ellos fue que ellos llenaron las tinajas hasta arriba, ¿cierto? Y no hay descripción al respecto que se les haya solicitado. Y esto habla muy bien de los que sirven, hermanos, de aquellos que dan más allá de lo que se les ordena, más allá de lo que se les pide, hermano amado, los que van esta segunda milla. Siempre yo le llamo a esto los que se transforman. Esto es la milla extra, ¿cierto? Al que te pide ir contigo una milla, ve con él 2, y esa es la milla extra, ¿cierto? Aquel que te hiere la mejilla, pone la otra mejilla, ¿cierto? Aquel que te pide la capa, ni la túnica le niegue. Esto en el reino es lo extra, hermano. ¿Por qué? Porque una persona que sirve a Dios, hermano, su servicio cuando va más allá de la orden, va más allá de lo que era el mandato, por así decirlo, ¿cierto? Y traspasa más allá de lo que se espera de él, entonces él está también dando esa milla extra. Por eso esas personas que sirven en la iglesia, hermanos, desmedidamente, a largas horas, son los últimos en irse, siguen lavando, trapeando, ordenando siempre, hermano, tratando de atender a un hermano, se quedan al último en la reunión para ver qué anciana, hermano, necesita un vehículo para poder llevarla cerca de su casa. Entonces esas personas que tienen ese espíritu de servicio tan abnegado realmente se transforman en personas extraordinarios son aquellas personas. Y yo bendigo al Señor por aquellos que sirven, por aquellos que están pendientes de atender las necesidades de la obra, del ministerio, de lo que hay afuera también. No podemos estar predicando, hermano amado, en la calle como me pasó esta semana. Vi a gente que estaba de otro tipo de fe, ¿cierto? De otro tipo de creencia. Los vi que estaban muy arregladitos, los vi que estaban todos ahí muy perfumados, que tenían libros ahí para poder, ¿cierto? Folletos para regalar. Y detrás de ellos, ¿cierto?, había una persona. Yo pasé en un vehículo por ahí, en un semáforo, y me di cuenta que detrás de ellos había un mendigo botado que había dormido en la noche seguramente ahí en el prado y tapado entre unos trapos y cartones. Estaba ahí la persona. Yo le decía, la mirada que tienen es hacia adelante, pero no están mirando que atrás está también la necesidad, al costado está la necesidad. Y a veces hay que dejar la Biblia de lado y practicar lo que la Biblia nos dice de amar a nuestro prójimo. Así que cuando nos encontramos con esta escena, ¿cierto? Ellos llenaron las tinajas hasta arriba. La Biblia nos describe, ¿cierto? Y también dice la Biblia que luego que ya se obró, ¿cierto? Se llenaron hasta arriba, sacaron agua y la llevaron al maestresala. Y cuando él probó el agua hecha vino, ¿cierto? Pero él dice la Biblia que él no sabía de dónde, ¿cierto?, había sucedido, porque él probó el agua hecha vino y encontró que era un vino superior, que era un vino mejor, que era un vino, cierto, que se daba al principio, porque después seguramente con las borracheras la gente no discernía, cierto, lo que estaba sucediendo. Pero dice, sí lo sabían los sirvientes. Los sirvientes sí lo sabían. Y eso habla, cierto, de ellos, cierto, de la colaboración, del trabajo en equipo, de estar unidos. Los sirvientes ven y saben cosas que otros no saben o que otros ignoran, porque los sirvientes siempre se van a rodear de una atmósfera de milagro, se van a mover, ¿cierto?, en esta dimensión de la gracia del Señor, apoyando, respaldando los ministerios de servicio. Que el Señor bendiga a todos aquellos que sirven en la obra del Señor. Amén.
Amén. Agradecemos al Señor por este tiempo. La verdad que corre demasiado rápido la hora, pero ya nos vamos a ir despidiendo, agradecidos del Señor. Abrazo fraterno para todos ustedes quienes están ahí en sintonía. Que Dios siga renovando las fuerzas, que tengan excelentes días en su casa, con la familia y los que están de vacaciones también. Lo que vaya quedando, disfrútenlo. Así que escríbanos y también conéctese por Facebook a Dar Plenitud de Vida. Abrazo fraterno a todos. Hasta pronto.